En esta ocasión vamos a continuar con los temas de nuestra clase de informática y vamos a hacer lo que es la introducción a Microsoft Access. Primero tenemos que definir algunos elementos importantes, por lo cual lo primero que debemos comprender es qué es una base de datos. Bueno, cuando hablamos de una base de datos nos referimos a esta herramienta o este conjunto de información que suele ser organizada, guardada en una base de datos con el objetivo de poder más adelante obtener información sobre lo que tengamos guardado. Por ejemplo, si nosotros creamos una base de datos del instituto, nosotros podemos perfectamente obtener información de los estudiantes, del personal docente, del personal administrativo y así sucesivamente. De esta manera, en un futuro, si nosotros queremos obtener información de algún estudiante, nos vamos a esta base de datos y de esa manera buscamos al estudiante para obtener la información que nosotros queremos. En la actualidad y en el mundo existen muchas bases de datos, desde lo más mínimo, como puede ser, por ejemplo, un sistema de facturación, hasta algo más avanzado como un sistema empresarial de un banco. ¿Qué tiene una base de datos? ¿Cuáles son las partes? ¿De qué está conformada una base de datos? Bueno, una base de datos está conformada primero por lo que son las tablas. Para poder estructurar una base de datos, primero tenemos que hacer las tablas. Posteriormente podemos crear de estas tablas lo que son los formularios para que las personas puedan ingresar los datos, obtener informes y hacer consultas de datos. Pero como lo mencioné anteriormente, la base fundamental de toda base de datos son las tablas, las cuales tienen que ser bien estructuradas y bien definidas. ¿Qué es una tabla entonces? Bueno, una tabla de una base de datos es similar a una hoja de cálculo. En este caso, las tablas suelen tener lo que son similitudes con Excel. En este caso pueden tener lo que son columnas y pueden tener filas. Veamos, por ejemplo, para que lo entendamos, qué partes tiene. Bueno, una tabla tiene lo que son campos. En este caso, los campos, como podemos ver, son estos que están aquí. Si yo estoy hablando específicamente de un cliente, yo puedo obtener información de ese cliente, como su nombre, su número de identidad, su apellido, dónde vive, la ciudad, su teléfono y su email. Por ejemplo, si yo hablo específicamente de algo relacionado con el instituto, digamos que tenemos una base de datos de colegio, una de nuestras tablas podrían ser los estudiantes. Y en esos estudiantes yo puedo obtener información como su nombre, su número de identidad, el nombre del padre, el nombre de la madre, teléfonos de ambos y así sucesivamente. Pero estos campos también tienen tipos de datos que pueden ser de texto, numéricos, de moneda o fecha hora. Como podemos ver aquí, el nombre de este cliente está guardado en tipo texto. Por ejemplo, si yo quiero guardar la edad de una persona, yo no lo voy a colocar en texto, yo lo voy a colocar en número, porque si yo le pregunto a usted qué edad tiene, me va a decir 15, 20, 25, 30 y así sucesivamente. Y ahora otro elemento importante es los registros. En este caso los registros se refiere a llenar estos campos con información. Por ejemplo, en número de cliente poner 1, en DNI poner 0101-2020 y así sucesivamente hasta conformar un número de identidad, en el nombre Jacinto, en el apellido Gutiérrez, en la dirección Colonia San Judas, código de la ciudad 2 y así sucesivamente. Entonces, estos elementos conforman lo que es una tabla. Cuando nosotros establezcamos y creemos las tablas en Access, les vamos a dar un nombre. Y ese nombre es este que está aquí. Es importante mencionar que las tablas y los nombres de los campos no deben llevar espacios. Es completamente prohibido la colocación de espacios. Para eso, la opción más viable es, como podemos ver en este ejemplo, pegar cada uno de los campos o bien colocar un guión bajo. Ahora hablemos de qué es Access. Bueno, Access o Microsoft Access es un software que nos va a permitir a nosotros editar, gestionar una base de datos. Este programa pertenece al conjunto de soluciones que trae Microsoft Office y no solamente existe este programa para gestionar bases de datos, existen otros, pero este es uno de los más sencillos. Entonces,
vamos a elaborar una base de datos. Primero que nada, para crear una base de datos, vamos a ubicar en nuestro menú de inicio Access y vamos a abrirlo. Como podemos ver, entonces, esta es la base de datos que se nos puede mostrar en Access dependiendo de la versión que nosotros tengamos. Indiscutiblemente de la versión, la filosofía es la misma. Entonces, vamos a buscar, vaya por ejemplo, en este caso, la tarea que se nos presenta es que realicemos una base de datos de una bienes raíces. Esta base de datos tiene dos tablas. La primera que es clientes y la segunda que es alquileres. Entonces, aquí podemos ver lo que son los campos y aquí podemos ver los tipos de datos que tiene cada uno de ellos. En este caso, en la tabla cliente está el código del cliente, el nombre del cliente, dirección, ciudad, departamento, teléfono. Y en el caso de alquileres tenemos código de casa, tipo de casa, dirección, ciudad, colonia, valor alquiler. Ustedes van a decir, bueno, algunos no tienen lo que son los acentos y eso no es un error, sino que es recomendable evitar la utilización de acentos y códigos extraños en las bases de datos. Entonces, vamos a crear una base de datos en Access, para lo cual damos clic donde dice base de datos en blanco y nos va a pedir el nombre de la base de datos. En este caso, vamos a colocarle bienes raíces. Recomendable no dejar espacio para evitar problemas. Con este foldercito podemos establecer la ubicación de la base de datos y preferiblemente ubiquémoslo en una carpeta que nosotros perfectamente lo podamos encontrar para la posterior subida a nuestra plataforma. En este caso, la guardamos. Una vez que hemos establecido la ruta, le damos crear. Nos va a aparecer esta imagen y lo que vamos a hacer para crear nuestra primer tabla, como podemos recordar, nuestra primera tabla se llama clientes. Entonces vamos a dar clic en este botón que está aquí y vamos a seleccionar donde dice vista diseño. Nos va a aparecer esta ventana y vamos a establecerle el nombre a la tabla. En este caso, clientes. Ahora bien, nos aparece esta estructura. Debemos definir lo que es los campos y los tipos de datos tal y como lo tenemos en nuestro documento. Como podemos ver, tenemos código _cliente, nombre _cliente, dirección y así sucesivamente. Empecemos entonces. Vamos a colocar en la primera código _cliente y le vamos a establecer su tipo de datos. En este caso, en algunas versiones de Access es más reducido y no solamente dice texto corto y texto largo, sino solamente dice texto. En este caso, como pudimos ver anteriormente, el código del cliente lo ponemos en número. Después nos dice el nombre del cliente y lo vamos a dejar en texto, como podemos ver acá. Luego vamos con la dirección en texto, la ciudad en texto, dirección en texto, la ciudad en texto. Tenemos lo que es el departamento y el teléfono en texto. Departamento y teléfono también en texto. Una vez que hemos definido esto, le damos clic en guardar. Ahora, aquí nosotros ya hicimos la tabla clientes, pero ahora tenemos que meter o introducir los registros de esta tabla, o sea, colocar la información a estos campos. Tengo dos opciones. Si por alguna situación se me llega a cerrar esta ventana que tengo aquí, yo puedo darle, acá donde dice todos los objetos, clic derecho y vuelvo a la vista diseño. Ahora, para introducir lo que son los datos, me voy a ubicar en esta sección de acá, le voy a dar clic en ver y voy a seleccionar vista hoja de datos. La vista diseño es la que se utiliza única y exclusivamente cuando estoy creando la tabla. Entonces seleccionamos vista hoja de datos y aquí ya tengo lo que es la similitud con Microsoft Excel. Selecciono el código de cliente 1, selecciono un nombre, colonia o dirección, en este caso vamos a ponerle San Judas. Tenemos la ciudad,
vamos a ponerle La Ceiba, el departamento Atlántida y colocamos un teléfono. Establecimos este teléfono en texto porque estamos colocando lo que es este guión y ese guión ya lo representa como un texto. Si hubiéramos colocado número, no hubiéramos colocado este guión. Recomendable, no vayamos llenando los registros hacia abajo o de manera vertical. Se llenan de manera horizontal uno por uno. Cuando termino con el primero, paso al segundo y lo continúo llenando de manera horizontal, como lo estamos viendo en este momento, ya que si dejo algún espacio vacío se me puede presentar algún problema. Como podemos ver, en esta tabla cliente ya tengo lo que son dos registros. Puedo llenar un tercero si yo quiero. Vamos a ponerle José, vamos a poner que vive en Satuyé, lo que es La Ceiba, departamento de Atlántida, y vamos a ponerle un número. Algo importante que resaltar es que aquí ya puedo utilizar lo que son los acentos. Aquí sí, porque aquí ya estoy llenando registros y esa información debe ir con los acentos. Repito, solamente en lo que es el diseño de la tabla no debe llevar ni acentos ni guiones bajos. Una vez que he llenado los registros, como podemos ver la tarea, tenemos dos tablas. Ya hicimos la primera tabla, en este caso clientes, con 3 registros, como lo podemos ver aquí. Ahora vamos a hacer la tabla alquileres y vamos a agregar también 3 registros. Entonces, para crear una nueva tabla, nos vamos a la sección de crear, seleccionamos donde dice tabla, se nos va a aparecer esta imagen y esta estructura que ya conocemos, seleccionamos en ver y damos clic donde dice vista diseño. Se nos pide el nombre de la tabla, en este caso le vamos a poner alquileres. Le damos a aceptar y nuevamente se nos coloca la estructura para crear la tabla. Nos vamos a nuestro documento y tenemos el primer campo, código de casa, tipo número. Entonces colocamos código de casa, tipo de dato, establecemos número. Luego tenemos tipo de casa y dirección con texto. Recordemos que no podemos dejar espacio. Debemos o bien pegarlo o colocar guión bajo. En este caso, aquí tengo tipo guión bajo casa. Yo lo puedo pegar y puedo poner tipo casa. Ambas formas está correcto. Después de dirección tenemos la ciudad y la colonia. También en texto. Y también por último tenemos el valor del alquiler en tipo moneda. Valor del alquiler en tipo moneda. O sea, estamos hablando de dinero. Ahora bien, ya cuando tenemos la tabla, guardamos y nos vamos a llenar los registros de esta tabla. ¿Cómo llenamos los registros? Estando en esta pestaña de nuestra tabla, nos vamos a ver y seleccionamos vista hoja de datos. Llenamos de manera horizontal, en este caso 1. Tipo de casa, vamos a poner, es una casa de 2 plantas. Está ubicada en la colonia Manantial, en La Ceiba. Está ubicado en el sector A de la colonia Manantial. El valor del alquiler, bueno, lo vamos a colocar en 1500. Podemos llenar un nuevo registro. En este caso lo llenamos de manera horizontal. Esta es una casa de una sola pieza. Tenemos que está ubicado en lo que es la San Judas, en La Ceiba, en la colonia, específicamente en el sector
B de la colonia San Judas y cuesta 3.000. Llenamos el tercero. En este caso vamos a colocar que es una casa dúplex. Está ubicado en la colonia, pongamos, vamos a poner Barrio Mejía, en La Ceiba. Estamos en la avenida principal de Barrio Mejía y tiene un valor de 4.500. Entonces, de esta manera hemos llenado 3 registros en nuestra tabla de alquileres. Repito, importante llenar de manera horizontal uno por uno para que no tengamos ningún error. Y ya cuando estemos llenando los registros, como podemos ver, aquí escribimos de manera normal con los espacios, con los acentos que amerite la situación. Muchas gracias.